Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Como siempre, dándoles a ustedes, amados hermanos y amigos, las gracias por estar aquí con nosotros, por suscribirse al canal, por compartir con sus amigos, y los comentarios que aquí damos, los argumentos que presentamos son de bendición y de edificación para usted, pues también lo serán para otros. Y saludando aquí a los hermanos que están hoy en este panel, en esta reunión, el hermano William y el hermano Thomas. Hoy extrañamos a nuestro hermano John Freddy Otálvaro, que por compromisos no está aquí con nosotros. Hace 8 días estábamos extrañando a William, pero aquí está William. Bienvenido, hermano William. Dios lo bendiga. Hermano Adonai, Dios lo bendiga. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Igualmente para el hermano Tomás. Qué bueno poder una vez más compartir con ustedes y con toda nuestra amable audiencia de este hermoso e importante programa. Hablemos de apologética. Bueno, Tomás, también bienvenido. Tomás es pastor en la ciudad de Aurora, y cerca a Denver, o en las afueras de Denver, en Colorado, aquí en los Estados Unidos. Y el hermano William, como saben ustedes ya, es el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la isla de Aruba. Bienvenido, Tomás. Dios te bendiga. Amén, mis hermanos, compañeros. Saludo a todos los que están viendo el programa de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos conociendo a ese Dios de la Biblia, el Dios verdadero, y dando argumentos buenos y lógicos para que las personas que tengan dudas puedan creer. Muy bien, ese es el objetivo de este programa, amados hermanos, pues compartir con ustedes lo que también hemos aprendido nosotros. De aquí, como alguien dijo, estamos todos aprendiendo. Cada programa de esto es una oportunidad para profundizar un poco más, para leer, para investigar, para oír también y compartir con ustedes lo que en la semana podemos nosotros recopilar. Estamos estudiando el tema de Dios. Ya estamos terminando esta parte de los atributos, respondiendo a la pregunta ¿cómo es Dios? Ya hablamos de los atributos llamados naturales, que son incomunicables, Dios no los comparte con nadie y que definen el ser de Dios. Y ahora estamos aquí definiendo poco a poco, unos 2, 3 cada programa, atributos llamados morales, que describen la forma de relacionarse, el hacer de Dios. Entonces ya hemos hablado de algunos de ellos. La vez pasada estábamos hablando de esa bondad o esa benignidad de nuestro Dios. Tocamos un poquito, dejamos ahí de introducción la justicia, pero vamos a empezar con ese, hermano William. Bueno, gracias Adonai, y una vez más saludos a toda nuestra amable audiencia. Bueno, para entrar un poquito en contexto, ya lo decía Adonai, venimos hablando de los atributos de Dios, y dentro de ello hemos dicho que estos atributos, algunos son comunicables de Dios y algunos no lo son. Los que no son comunicables de Dios es porque son única y exclusivamente de Él, de su autoridad, de su grandeza, de su esencia, de su naturaleza. Pero cuando hablamos de atributos comunicables, son aquellos que están en Dios y que Dios los comparte hacia nosotros, los seres humanos, y que se vuelven un estándar para la vida de alguien que conoce a Dios. Y antes de entrar en el tema de la justicia, Adonai y compañeros, qué importante es poder entender que a través de estos atributos y a través de los atributos morales de los que estamos hablando, realmente se puede probar la existencia de Dios. Realmente ellos nos dejan ver a un ser trascendente. El ser humano nunca llegaría por su propia
capacidad, su propio estándar de vida, sus propios principios, a una moral tan alta. Nunca se colocaría a sí mismo una medida de moral alta o se exigiría él mismo. Lo que esto nos deja ver detrás de todo es que hay un ser supremo y ese ser supremo es Dios y ese Dios es perfecto en todo lo que hace, en todo lo que es, en todo lo que tiene. Y por lo tanto sus atributos morales muestra precisamente sus perfecciones en todo y nos los transmite a nosotros para que nosotros podamos crecer también en ese nivel dentro de nuestra relación con Él y nuestra relación con el prójimo. Y les decía en una de las últimas intervenciones que tuve en uno de los programas pasados, que casi todos los problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos siempre tienen un componente ético o moral. Y decíamos, en lo académico, en lo personal, en lo social, en lo religioso, y esto pues nos deja ver entonces la importancia de estos atributos morales. Y Mackie llegó a decir, las propiedades morales constituyen un grupo tan extraño de propiedades y relaciones que es muy improbable que hayan surgido en el curso ordinario de los acontecimientos. Escuche esto, sin un Dios todopoderoso que los creara. Así que estamos tratando estos atributos morales de Dios, no solo para formar la iglesia y transmitir un poco más de conocimiento acerca de ellos, sino que a través de estos atributos morales también se demuestra la existencia de Dios, la grandeza de Dios, la naturaleza de Dios y su esencia. Pero bueno, ya entrando en el tema que queremos entrar hoy precisamente, vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entonces reconocer que justicia tiene que ver con darle a otra persona o concederle a otra persona su derecho. Y en eso realmente los seres humanos de nuestra propia naturaleza no seríamos capaces. De hecho, nuestra justicia, cuando la Biblia la describe, hermano Adonai y hermano Tomás, la Biblia cuando habla de nuestra justicia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y cuando dice trapos de inmundicia, yo quisiera decirle a todos nuestros oyentes, la Biblia no se equivoca. Una de las tareas grandes que tiene el ser humano es llegar a aprender acerca de la justicia. Pero mire cómo nos compara la justicia nuestra, la humana, como trapos de inmundicia. Y cuando uno va a investigar un poco a qué se refiere en el pensamiento del escritor, ese trapos de inmundicia está haciendo en la mente del escritor, está hablando de los trapos en que los hospitales o con los trapos que se usaban en los hospitales para limpiar la sangre de una persona que ha pasado después de una cirugía o ha vivido, ha experimentado un accidente, ese trapo contaminado con sangre, entonces es a lo que la Biblia habla de que nuestra justicia es similar. Se hace un símil, una comparación a esos trapos. Así que la justicia en Dios es una de sus perfecciones, es uno de sus atributos morales y es donde Dios sencillamente le da al ser humano su derecho. Pero permítame decirles algo. Cuando hablamos de la justicia en Dios, ya estábamos precisamente diciendo que Dios es justo y quiere justicia de nosotros. Pero cuando se habla de justicia, irremediablemente tenemos que irnos a la cruz. Y ahí es donde todavía es más interesante el tema de la justicia en Dios, porque Dios es tan justo y es uno de sus atributos morales en un estándar tan único de Él, que Dios, aunque es todopoderoso, aunque es un Dios de amor, aunque es un Dios que lo puede hacer todo, sin embargo, no cambió o alteró la justicia, la cumplió en Él mismo. Y la cumplió precisamente
cuando fue a la cruz del Calvario. Y es en la cruz del Calvario donde se expresan dos cosas muy importantes: el gran amor de Dios, pero la justicia de Dios también. Es allí en la cruz. Es allí en la cruz donde se muestra precisamente el amor, la compasión y el perdón, pero sin saltarse la justicia. Y déjeme decirle algo, en la cruz Jesús mostró tanto su justicia hacia nosotros que no solo cumplió en él y llevó en él el pecado nuestro y satisfizo lo que la ley demandaba del pecado del ser humano, sino que en la cruz él se identificó con nosotros. Y eso tiene que ver con justicia. Precisamente cuando se le da al otro su derecho, en medio de todo, de nuestra condición, nos ofertó un derecho y prefirió sufrir con nosotros a no sufrir y estar sin nosotros. Así que vale la pena poder nosotros reflexionar acerca de la justicia como uno de los grandes atributos morales de Dios y que invitan al ser humano a que él crezca en ese nivel de justicia y no olvide de no haber sido, de no haber sido dada por Dios. Entonces el ser humano no lograría ni siquiera en una mínima parte trabajar sobre la justicia. Y es en la justicia donde Dios nos está mostrando a qué nivel realmente nosotros podemos vivir y la transfirió. Y quiero hacer énfasis en algo, también tenga presente, aunque hablamos de la justicia como algo, un atributo moral de Dios que es transferible a nosotros, comunicable a nosotros, no obstante Dios no nos deja un nivel al que no podamos llegar. Y eso también es muy importante que todos nuestros amables oyentes lo entiendan. No porque venga de Dios, no porque sea una perfección en Dios, no es que el ser humano en esa justicia que Dios nos brinda no pueda llegar a ella. Y no llega por su fuerza, llega porque Dios precisamente en la medida que entramos en relación con Él, nos hace sus hijos, nos reviste de su justicia y nos lleva a ese nivel. Amén. No sé, Tomás, si tenga algo más para adicionar a lo que nuestro hermano William ha dicho. Sí, claro. Otro aspecto de mucha importancia a la hora de hablar de la justicia de Dios, inclusive muy relevante para nuestros tiempos, es el tema de la justicia y el juicio de Dios. Encontramos personas, todas las edades, de todas partes del mundo, diciendo cómo es posible que un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios bueno, pueda enviar a personas a una condenación eterna en un lugar terrible llamado infierno. Y ahí es donde entra la justicia. La justicia. Dios no puede pasar por alto las ofensas de los hombres hacia Jesucristo. Dios no puede dejar las cosas así. Si una persona asesina brutalmente a otra persona o a un grupo de personas y cuando lo llevan a juicio, el juez no le imparte justicia, le dice no, dejemos eso así, usted está perdonado, porque lo digo yo soy el juez. Imagínese la reacción de la sociedad, de los familiares. Ese juez tendría que ser removido
de ese cargo. De la misma forma, Dios como ese Dios de justicia, ese juez justo, Dios está obligado a impartir su justicia. Entonces, la Biblia sí, no podemos negarlo, la Biblia sí dice que muchos serán condenados. Y esa es la justicia de Dios. Pero aquí también dentro de esa justicia vemos el amor de Dios. Dios ha venido desde siempre, ha venido mostrando su amor, dándole oportunidad al hombre. Dios quiere arreglar las cosas con el hombre, con su criatura, pero muchas veces las personas rechazan ese amor de Dios. Y no espere que si la persona rechaza el amor de Dios, rechaza la oportunidad que le está dando Él, no espere que Dios se quede con los brazos cruzados, ¿no? Él tendrá que impartir su justicia. Así que bien, me parece importante. Sí, antes de que hable otra vez William, quiero decir que esa historia o ese aspecto universalista de que todo el mundo será salvo, de que no hay infierno, de que no hay condenación eterna, es muy antiguo. Ya en el siglo segundo, bueno, a finales del siglo segundo, Orígenes de Alejandría salió con esa teoría que hoy está muy de moda también. Algunos escritores, algunos teólogos modernos son universalistas, ¿no? No creen en ese castigo eterno. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, así como lo escribía Tomás, pues vaya a... Entonces Origen decía que incluso hasta el diablo sería salvo al final porque eso demostrará el amor de Dios. Una mala concepción del amor de Dios los puede llevar a ese extremo, pero la Biblia habla de la bondad que habíamos la vez pasada y también de la severidad. En Romanos se nos habla de esos aspectos complementarios, no son contradictorios, sino complementarios. Entonces, nuestro Dios es amor, sí, pero también nuestro Dios es un Dios justo. Eso, como decía William, fue lo que le llevó a la cruz al Señor. Pero también, interesante ese punto que nos decía William, Dios no nos va a exigir algo que no seamos capaces de hacer, porque entonces también sería algo injusto. Pedirle a un niño de 2 años que haga algo de un muchacho de 20, pues qué injusticia, ¿no? Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios lo que nos pide, lo que nos exige, lo que demanda, lo que espera de usted y de mí es porque podemos hacerlo. Y bien lo decía el hermano, la justificación, una doctrina, ¿no? Porque solo Él es justo y el que justifica. Así que esa es una de las consecuencias interesantes de este atributo divino como es la justicia de Dios, que despierta la esperanza, ¿no? En el que en esta tierra es tratado injustamente, en los necesitados, en las personas que son violentadas aquí en la tierra, pues saber que tenemos un Dios justo. Yo recuerdo que allá cuando era pastor en Cañaveral, en Florida Blanca, una vez o nos embargaron más bien, pero no porque nos fueran a embargar a nosotros, sino al dueño del local. Y se llevaron lo nuestro, que no tenían por qué haberlo hecho. Entonces yo recuerdo que en la noticia, cuando me dio la noticia, yo llamé a una abogada y dije, hermana, demande a esos. Pero yo estaba como con ira, pues, por la noticia que acabé de oír. Pero cuando estaba hablando con la hermana, se me vino a mi pensamiento el versículo que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces yo dije, bueno, mejor dejemos que nuestro Dios, mejor dejémosle lugar a la justicia divina. Y entonces le dije, hermana, no, hermana, mejor no demandemos, esperemos a ver Dios qué hace. Porque a veces uno quiere tomar la justicia por sus manos, pero hay un Dios que es justo. Vale la pena confiar en él. Hermano William. Bueno, Adonai Thomas, realmente en este
en este atributo moral de Dios, que es la justicia, podríamos hablar demasiado. Tomás abrió otro espacio interesantísimo, y es precisamente a eso de transgredir, ¿no? Y la culpabilidad del hombre. Pero la justicia de Dios, y hay una frase que quisiera leerla una vez más, alguna vez la comentamos. La justicia de Dios se mostró en la cruz, y la cruz es el lugar en que el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. Note eso, estimado oyente, el amor perfecto y la justicia perfecta se cruzan. La justicia demanda juicio, el amor demanda misericordia. Así que la cruz fue el único lugar en el que encontramos ambos elementos en una perfecta unidad. Y eso precisamente es lo que hizo el Señor. Y para ampliar un pedacito ahí acerca de la justicia, poderle decir al ser humano, o poderle decir a nuestros oyentes, el ser humano en su estado, en su naturaleza normal, realmente está rodeado en cuanto a la justicia de solo miseria. Ya hablábamos del versículo donde se habla de nuestra justicia. Nuestra justicia no trasciende, a no ser porque Dios nos la comparte y nos da de ella para que nosotros podamos llegar a un nivel de justicia. De no ser por Dios, estimado oyente, el ser humano nunca tendría un estándar de justicia como el que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, y nunca podríamos llegar a él. De hecho, las constituciones de los países, los códigos de ética de empresas, corporaciones, de instituciones, se han basado precisamente sobre la ética y sobre la justicia, pero ella tiene una base en la Biblia, la palabra de Dios, y lo que está en la palabra de Dios porque viene precisamente de Dios mismo, quien es el dador de la justicia por ser un atributo comunicable de él. El Salmo 85, versículo 10 dice: la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Precisamente un versículo que podemos aplicar perfectamente a lo que ocurrió en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Y hay un verso en Isaías, creo, Isaías, sí, 32, 17, que dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En alguna época había un eslogan de algunos políticos que decía paz con justicia social. Hasta la gente, pues, que no tiene la Biblia como su manual de conducta, de comportamiento, sabe, pues, que la paz no se logra sin que haya justicia. Tiene que, por supuesto, satisfacerse la justicia para que la gente pueda estar tranquila, pueda estar en reposo, pueda estar en paz. Lo mismo ocurre en esta área teológica de la que estamos hablando. En la cruz del Calvario se satisfizo la justicia divina y entonces puede el hombre estar en paz con Dios, reconciliándose con el Señor. Así que, bueno, vamos a continuar. La paz es otro de los atributos divinos que veremos en breves minutos, pero vamos a ver, hermano Tomás, ¿usted qué atributo nos va a hablar ahora? Bueno, Dios es fiel. La fidelidad. Este otro importante atributo que pues tiene que ver o revela cómo es este Dios, el Dios de la Biblia. Es hermoso saber que estamos siguiendo a un Dios completamente fiel. Cuando hablamos de la fidelidad, es como decir que alguien, o sea, va a estar allí, o sea, pase lo que pase, no importa las circunstancias, esa persona va a estar contigo. Si esa persona se comprometió
se comprometió a acompañarte, no importando lo que ocurra. Eso es fidelidad. Entonces aquí el ser más fiel en el universo ya es Dios. Entonces eso es hermoso, porque nosotros lastimosamente vivimos en una sociedad en donde las personas carecen de fidelidad. Los lugares donde se preparan los divorcios, los tribunales de familia, eso hay muchos casos de infidelidad, donde supuestamente juraron, dieron su palabra de que le iban a ser fiel, de que siempre iban a estar con esa persona, ¿ya? Con ese hombre, con esa mujer. Pero llegaron las circunstancias a los 3 meses o a los 2 años y se les olvidó ese voto que hicieron, esa promesa. Así que ese no es el caso del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, Él ha prometido ya estar con nosotros, y no importa lo que ocurra, Él permanece. Como dice allí el texto en la pantalla, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay un texto que quisiera mostrarle. Está en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Me parece este texto muy diciente, muy claro, que corrobora pues lo que les he venido diciendo. Si fuéramos nosotros infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Ya, Él no es como nosotros los seres humanos. Y después dice, Él no puede negarse a sí mismo. De manera que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, se refiere a esto, que Él no puede negarse a sí mismo. Con los seres humanos sí ocurre pues a menudo eso, ¿no? Prometemos algo, nos comprometemos con alguien, y con el tiempo pues negamos ese compromiso. Así que el cristiano y el que entra al camino de Dios puede tener la seguridad de que Dios no le va a abandonar. El Señor Jesús en una ocasión dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no lo rechazo. O sea, si tú vienes a mí, yo voy a estar contigo hasta el fin. Así que qué hermoso es ser consciente, en especial nosotros los creyentes, qué hermoso es ser consciente, saber de que el Dios que está con nosotros, Él no nos va a dejar a medio camino abandonados, sino que Él es fiel. Amén. Es capaz de cumplir lo que promete. Es el Todopoderoso. Hermano Will, ¿algo más para hablar de la fidelidad también? Bueno, hermano Donay, realmente cuando nosotros entramos al tema de la fidelidad, bien lo decía Tomás, es algo, es una perfección, otra perfección de Dios, ¿no? De todo lo que es Dios. Y nos muestra ese nivel de Dios de en todo ser recto, coherente, va muy de la mano con la justicia. Es esa manera de ver a Dios no cambiante, un Dios que no cambia, que no varía,
que su fidelidad realmente, si algo nos deja ver, es que su fidelidad no va a cambiar. Y cuando la Biblia nos habla de esa fidelidad de Dios, nos habla precisamente de que Él es fiel en todo, en todo. Y el salmista precisamente nos habla de esa fidelidad de Dios porque él la vio, él la experimentó. Y es precisamente David quien tiene que hablarnos allá en el Salmo 119 acerca de esa fidelidad de Dios. Y me gusta este pasaje. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Noten la fidelidad de Dios. Y esto nos da una garantía a nosotros de nuestra confianza en Él y por qué realmente vale la pena estar en Él. El salmista dijo, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación, escuche eso, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Así que si algo vemos aquí en este salmo y la expresión del salmista es hablar acerca de ese atributo de Dios y cómo ha perdurado por siempre. Y eso nos lleva a tener una plena confianza en que Dios es fiel y saber que Él no cambia nos garantiza a nosotros que en Él lo que es sí, pero también lo que es no. Y permítame decirle algo, compañeros. La fidelidad de Dios es, y hablando de ella de la mano con la justicia, es algo interesantísimo cuando está a favor nuestro, pero también es algo de mucho cuidado cuando está en contra nuestra. No sé si logré darme a entender con ello. Cuando realmente nosotros caminamos de la mano en la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas y su palabra se va a cumplir en nosotros. Pero cuando el ser humano camina en contravía de lo que Dios quiere, de los designios de Dios, la fidelidad de Dios también va a ser a la misma proporción que Él es fiel. Y en eso quiero traer un ejemplo. Dios no paga, Dios retribuye. Y este es un dato interesante en la fidelidad de Dios, porque cuando una persona trabaja para un patrón, su jefe, y él organiza o llegan a un acuerdo de trabajar $100 el día. Cuando ese empleado trabajó ese día y su patrón le dio $100 por ese día de trabajo, realmente allí se cumplió y le pagó lo que debía pagarle, así que no se debe más. Pero en Dios la fidelidad es diferente, porque Dios no nos paga, Dios nos retribuye. Eso quiere decir que una persona, y si miramos la parábola de los obreros de la última hora, realmente ellos trabajaron una hora, pero Dios no les pagó, les retribuyó por una hora de trabajo como si hubiesen trabajado todo el día. Cuando estemos ante Dios, Dios nos dará bendiciones tan grandes que no merecemos. Por lo tanto, no paga, sino que retribuye. Pero igual opera en el lado contrario. Cuando alguien se inclina a lo malo, Dios no le paga, le va a retribuir. Y ahí es donde el ser humano debe pensar muy seriamente en la fidelidad de Dios, porque aplica como bendición, pero también aplica como sentencia cuando tiene que cumplirse, porque Él es fiel. Bueno, esto también nos tiene que hacer pensar, recuérdelo siempre, hermano, la vida cristiana. Usted y yo también debemos ser personas de palabra. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Usted y yo también debemos ser personas que practiquen la justicia, ¿verdad? Si usted es un trabajador, pues a usted no le gustaría que fuese a trabajar y que pues al final del día o de la quincena o como corresponda, no reciba lo que ahora mismo dice William, acordaron con el empleador. Pero si usted es el empleador, entonces también cumpla con su palabra, cumpla con lo que conviene. Eso es interesante porque todos estos aspectos de los atributos morales nos tienen que hacer pensar pues en nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, porque como Él es, somos nosotros
en el mundo, dice su palabra. Vamos a mirar el último por hoy, hermanos. Ya van 35 minutos. Agradecemos a ustedes su paciencia. Vamos despacio, pues, para explicar estos atributos. Nos quedan unos 3, creo yo, dentro de 8 días y ya pasamos a otro aspecto de este estudio de la divinidad, a otro tema. Pero sí queríamos explicar bien cómo es nuestro Dios, qué podemos esperar de él, ¿no? Entonces, por eso vamos así poco a poco con cada uno de ellos, aunque tampoco son todos, no estamos agotando aquí todos los atributos morales, no se nos quedó ni uno, puede ser que sí se nos queda uno o dos sin analizar, pero ya esto nos da una idea general de cómo es nuestro Dios. Hermano William, ¿qué sigue ahora? Bueno, Adonai, vamos a hablar un poquito de la verdad. Y como bien dice Adonai, vamos despacio. Y el hecho de que vayamos despacio, tampoco lo que decimos agota todo lo que hay que decir sobre estos atributos. Realmente la Biblia, cuando se dedica a hablar en cada uno de los atributos de Dios, nos los presenta de manera directa y de manera indirecta. Pasajes bíblicos que nos cuenta acerca de estos atributos. Pero cuando hablamos de la verdad, es otro atributo moral de Dios interesantísimo. La Biblia dice, Él ama la verdad en lo íntimo, porque Dios es verdad. Así que es otro atributo de Dios. Y déjeme decirle algo, es única y exclusivamente Dios quien nos puede enseñar la verdad. Los seres humanos han buscado la verdad. La verdad ha sido uno de los temas anhelados de encontrar por las diferentes corrientes de pensamiento. Lo han buscado los idealistas, los existencialistas. Federico Nietzsche lo buscó, quiso encontrarlo. Hegel, Kierkegaard. Muchos de ellos desde sus líneas de pensamiento han buscado la verdad. Pero déjeme decirle, aunque el ser humano ha buscado la verdad en muchas áreas, la verdad de la vida, la verdad del origen, la verdad del teísmo, la verdad de la creación, la verdad de la existencia de Dios, del sentido de la vida, la moral, el origen, el destino eterno y muchas otras, donde el ser humano ha tratado de encontrar la verdad. Siempre el ser humano se va a encontrar con una realidad y es que tiene que buscarla, porque el único que pudo decir que era la verdad fue Jesucristo. Y ahí es donde es interesante esto. El único, los otros la han buscado en diferentes maneras, en líneas de pensamiento, cómo nos aproximamos a la verdad. Pero el ser humano, por no ser un atributo de él y no tener la característica de que venga en su naturaleza, viene de Dios y nos lo concede, entonces no puede llegar a la verdad absoluta. Pero el que sí, de manera categórica y absoluta, expresó, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, fue Jesucristo. Así que en Cristo, Él fue el que dijo, yo soy la verdad. Y permítame decirle otro dato interesante. Cuando miramos la Biblia, vamos a encontrar precisamente pasajes bíblicos que nos hablan de la verdad. Cuando uno mira a Romanos capítulo 1, verso 25, dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Cuando uno mira estos pasajes bíblicos o mira 2 de Timoteo 3:8, y así como James y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Vamos a encontrar en la Biblia precisamente que siempre nos muestra como el origen de la verdad a Dios. Él es el centro, cambiaron la verdad de Dios. Y dice también hombres de mente depravada que se fueron en contra, se opusieron a Moisés, porque Moisés traía precisamente esa verdad que Dios le había transmitido.
Pero permítame decirle, en la Biblia encontramos en algunos pasajes algo interesante y es una contraposición entre verdad con mentira o con perversidad. Pero hay algo también que vale la pena mirar en la Biblia y es que en la Biblia también se encuentra el tema de verdad no contrapuesto con mentira y perversidad, sino contrapuesto con justicia. Y aquí hay algo interesante, porque uno podría decir, ¿qué es lo contrario a verdad? Mentira. Pero note que la Biblia en muchos pasajes nos contrapone no verdad con mentira, sino verdad con justicia. Y aquí nos deja ver algo que nosotros los seres humanos solo podremos encontrar en Dios y poder llegar a esa verdad en Dios. Quiero dejarles un par de pasajes bíblicos para que podamos mirar esto que estoy diciendo. La Biblia dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, note esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí no está diciendo contra la mentira de los hombres, sino que está hablando contra la injusticia. Así que verdad y justicia en Dios caminan juntas. Y realmente es algo que los seres humanos debemos tratar de aprender en Dios, a subir nuestro nivel de justicia, porque Dios no está tratándonos siempre de mentirosos y de perversos, también nos está hablando de la injusticia, que es muy notoria en los seres humanos. Primera de Corintios 13:6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Otra vez no está diciendo de engaño, de mentira, sino de la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces quería dejar este puntico también, porque a veces dentro de nuestra fe tratamos de separarnos siempre de lo malo, de lo perverso, pero se nos olvida que la injusticia también va de la mano con la verdad. Y en la Biblia las vamos a encontrar mucho juntas. Bueno, creo que esto pues nos tiene que hacer pensar bien a nosotros, hermanos, de verdad, insisto en eso, en nuestra manera de vivir. Estamos hablando de tres cosas muy, muy importantes acá: la justicia, la paz, la verdad. Bueno, la paz la dejamos para luego, aunque es consecuencia de la justicia, la fidelidad. Justicia, fidelidad y verdad, que tienen que ver todas con la integridad, ¿no? Con el comprometerme con algo y cumplir, con el quedar bien, con la vida cristiana. Entonces, estaba pensando en un versículo que el Señor le dijo a los discípulos: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Estos personajes, lo que predicaban, lo que decían, estaba bien. El Señor les dice, lo que le digan que hagan, háganlo. Pero tristemente también dice el Señor, pero no hagan como ellos. Entonces, que no diga eso el Señor de nosotros, de usted y de mí. Lo que le digan, háganlo, pero no hagan como Él. Qué bueno ser personas íntegras, ¿verdad? Qué bueno ser personas que lo que digamos, lo hagamos. Lo que prediquemos, lo que confesemos, sea nuestra manera de vivir. Claro, alguien dirá, pero hermano, de todas maneras no podemos con todo y eso es comprensible. Nosotros no somos todopoderosos. Yo puedo decirle a los hermanos, mañana vamos a tener una grabación a las 12 del día, pero yo no sé mañana qué pase, ¿verdad? Entonces, mañana a las 11 hay un inconveniente, hay tráfico, no puedo llegar a tiempo y aunque lo intenté, no pude. Somos limitados, eso se comprende, pero con Dios, Él es el Todopoderoso. Él promete y Él cumple. No hay dificultad que nuestro Señor no pueda resolver. Así que vale la pena confiar en Él plenamente. Y que nuestra limitación humana también no sea una excusa pues para
quedar mal, ¿no? Quedar mal siempre. Algunos son muy hábiles para encontrar excusas. Que no sea esa nuestra habilidad, sino la habilidad de cumplir. Empeñó la palabra, pues cumplámosla. La vez pasada estábamos leyendo el Salmo 15, recuerdo, donde habla precisamente de eso, ¿no? De que quien se compromete y aunque vaya en perjuicio suyo, no por eso se retracta, cumple con su palabra. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar más. Tomás, no sé si tenga algo para complementar respecto a esto último que está hablando nuestro hermano William, o ya dejamos hasta acá, o más bien unas palabras de despedida, porque ya van 46 minutos de este programa, hermanos, y queremos invitarle a que nos vea dentro de 8 días también, hablando acerca de estos atributos morales. Hermano Tomás y después el hermano William. Sí, esto solamente quiero dejarle con este consejo. Hagamos lo posible. Si nos hacen falta fuerzas para seguir lo que Dios demanda de nosotros, Dios mismo nos puede fortalecer. Andemos en verdad, que la verdad forme parte de nuestro diario vivir. Así que nos vemos en el próximo programa con la ayuda del Señor. Fue un placer estar con ustedes. Bueno, Tomás, realmente el tema de la verdad es un tema apasionante. Solo un datico extra para finalizar. El manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento es el P52 y ese manuscrito tiene que ver precisamente con el concepto de verdad. Y es precisamente cuando Pilato le pregunta, cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey? Y Jesús le dijo, yo para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta prácticamente, ¿qué es la verdad? Así que ese manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento tiene que ver con la verdad. Y Tomás bien decía algo, vivamos en la verdad. Humanamente no podemos, pero cerca a Dios, escondidos en Dios, vamos a poder vivir en la verdad y caminar en la verdad. Bueno, Adonai aquí nos presenta precisamente ese manuscrito, el P52, y tiene que ver con el concepto de verdad. La próxima, queridos hermanos y amigos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.